Hola Junior, ¿cómo te fue en la clase por televisión en el día de hoy? Muy bien, papi, hoy vimos cosas muy interesantes. ¡Ay, está temblando! ¡Wow, qué mareo! Vengan todos para acá, que aquí es seguro. Hola mis queridos y queridas estudiantes de cuarto de secundaria. Hola Junior, ¿Ya estás ¿cómo te listo fue en la clase para por iniciar televisión en el día de este hoy? viaje Muy bien, por el papi, hoy vimos fascinante cosas muy mundo de las ciencias interesantes. sociales? ¡Ay, está temblando! Estamos felices de estar juntos. Vengan de todos nuevo para con acá, que aquí es ustedes. seguro. Iniciamos la semana con mucha energía. Sean bienvenidos a su clase del día de hoy con su profesora Yancel Ferreras. Recuerda que para iniciar el día es muy necesario que tengas a mano cuaderno de ciencias sociales, lápiz y además tu gran imaginación e interés por la asignatura. Es importante recordar que debes elaborar como producto final de la quincena un artículo de opinión sobre el efecto de los movimientos sísmicos en la República Dominicana. Pero antes de iniciar, es preciso refrescar la memoria. Vamos a ver de qué hablamos en la clase anterior. Pues la maestra Rosa nos explicó qué es un artículo de opinión y cómo debemos realizarlo. También aprendimos la etimología de sismos, la diferencia entre epicentro y hipocentro, diferencia entre temblores y terremotos, que la sismología es la rama que se encarga de estudiar los sismos. Además, aprendimos a diferenciar los movimientos de las placas tectónicas, divergente, convergente y transformante, y lo que ocurre cuando éstas se mueven. En este encuentro vamos a abordar los movimientos sísmicos en la República Dominicana. Pero antes, hay tres conceptos que son de suma importancia para el desarrollo de esta clase, para la elaboración de tu artículo de opinión sobre los movimientos sísmicos de la República Dominicana. Estos conceptos son: terremoto, sacudida violenta de la corteza y manto terrestre, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Placas tectónicas. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, compuesto por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Tsunamis es una serie de enormes olas oceánicas creadas por algún desorden submarino. Las causas incluyen terremotos, deslizamiento de tierras, erupciones volcánicas o meteoritos, que son pedazos de roca que provienen del espacio e impactan la superficie terrestre. En República Dominicana han ocurrido terremotos que han impactado el país. El objetivo de la clase es lograr elaborar una línea de tiempo con la historia de la presencia de los terremotos y tsunamis en nuestra isla. Pero ¿sabes qué es una línea de tiempo y cómo se elabora una línea de tiempo? Te cuento. Una línea de tiempo es una representación gráfica de sucesos o acontecimientos históricos ordenados cronológicamente en orden de fechas, desde el más antiguo hasta el más reciente. Este permite ubicar los hechos en el orden en el que se produjeron, relacionar acontecimientos con otros hechos ocurridos antes o después, aprender cuándo ocurrieron los acontecimientos relevantes de la historia que están relacionados con el presente. Quiero que en tu cuaderno de ciencias sociales dibujes una línea de tiempo en la cual irás organizando los hechos de mayor a menor, así como esta. Los antecedentes históricos indican que 10 tsunamis han incidido en el Caribe desde 1492. Los principales sismos que han generado tsunami y que han afectado la isla son
El 18 de octubre de 1751 se produjo un terremoto que se sintió en toda la isla, afectando la región sur desde el Ceibo hasta Puerto Príncipe en Haití. La villa de Azua fue destruida y se produjo un tsunami. De acuerdo a las informaciones recopiladas, es uno de los eventos históricos más severos que han afectado la isla. El 7 de mayo de 1842 ocurrió un terremoto que afectó la costa norte de la isla, estimándose la intensidad por encima de los 8 grados de magnitud. Se generó un tsunami que afectó Santo Domingo, con olas estimadas en 2 metros, así como el Forte Liberte y en Santiago de los Caballeros. El 4 de agosto de 1946, un poderoso tsunami con olas de 5 metros de altura produce enormes daños en las costas noreste de la República Dominicana. En algunos lugares que se encuentran bajo el nivel del mar, las olas ingresaron hasta 5 kilómetros tierra adentro. El poblado de Matanza, donde impactó, quedó casi destruido, donde hubo que lamentar la muerte de 1.950 personas. La retirada del mar en Puerto Plata fue tan grande que se podía caminar por debajo de la estructura del muelle. Es importante seguir el orden cronológico. Para elaborar la línea de tiempo, utilizarás las informaciones que te presentamos arriba. Ahora te voy a presentar cómo elaborar tu línea de tiempo. Este es un ejemplo simplificado. Aquí tienes las fechas y las regiones, de mayor a menor. Entonces, ¿ya estás claro? ¿Sabes cómo elaborar tu línea de tiempo? Y entonces, ¿ya puedes decir qué es un tsunami? Tsunami es una palabra japonesa empleada para designar el ingreso del mar hacia la tierra, que significa, literalmente, ola en el puerto. Tsu significa puerto, nami significa olas. A pesar de tener origen japonés, este vocablo ha tomado popularidad y ya se utiliza en todo el mundo. ¿Cómo se forma un tsunami? Pues esto ocurre cuando un sismo hace temblar el fondo del mar. Esto hace que en la superficie una gran masa de agua se desplace, lo que forma un vaivén que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Aspirada, el agua se retira de la orilla y al acercarse a las costas, las ondas forman olas gigantescas. Su tamaño dependerá de la magnitud del seísmo y de la deformación vertical del fondo marino. No todos los terremotos generan tsunami, sino solo aquellos de magnitud considerable, que ocurren bajo el lecho marino y que son capaces de deformarlo. Si bien cualquier océano puede experimentar un tsunami, es más frecuente que ocurran en el Océano Pacífico, donde son también más comunes los terremotos de magnitud considerables, especialmente las costas de Chile, Perú y Japón. Las olas se caracterizan por una longitud de onda muy larga y una amplitud mucho más pequeña, cuanto más lejos están de las costas. Las olas pueden extenderse miles de kilómetros y penetrar tierra adentro, arrasando las zonas costeras. El tamaño del tsunami está determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino, o sea, que entre más fuerte se produce el terremoto en el fondo marino, mayor será su proporción. Aunque no hay mecanismos para predecir terremotos, sí los hay para alertar los tsunamis antes de la llegada a la costa, pues la velocidad de la propagación es mucho menor que la de las ondas sísmicas. Como algo habitual, es imprescindible que dialogues constantemente las reglas de seguridad en caso de tsunami, ya que esto puede ocurrir en cualquier momento.
Debes tener una mochila de emergencia con silbato, botellas de agua, comida enlatada, galletas, linternas, baterías, alguna identificación, alcohol, vendas, algodón, azúcar, entre otras. Identificar las zonas más seguras para salir en caso de emergencia. Tener un plan familiar para saber qué hacer en caso de una emergencia. Son algunos de los protocolos que todos en casa debemos tener muy claros. Te recomendamos que compartas estas medidas con tu familia y converse con ellos sobre su importancia. Recordemos el domingo 4 de agosto de 1946 a las 12:55 p.m. Un fuerte terremoto se sintió en la isla de Santo Domingo con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, que generó a los pocos minutos un maremoto a las costas de toda Bahía Escocesa, la cual se extiende desde Arroyo Salado hasta Cabrera, penetrando en algunas zonas como Arroyo Salado, más de 5 kilómetros de tierra adentro, inundando por más de 3 semanas algunas zonas, destruyendo siembras y poblados. Más de 1.100 réplicas se reportaron en los meses siguientes. Cuando ese terremoto ocurrió, la República Dominicana no disponía de recursos humanos ni tecnológicos para localizar y medir la intensidad de los sismos. Todos los detalles técnicos referente al terremoto del 4 de agosto de 1946 fueron transmitidos por vía telegráfica a las autoridades dominicanas desde las estaciones sismológicas localizadas en los Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Recordemos que la isla de Santo Domingo pertenece a la placa del Caribe y que tiene 2 fallas importantes que han acumulado energía. Esto apunta a que en cualquier momento podríamos sufrir un terremoto similar al de 1946. Las 2 provincias pertenecientes a la región norte del país, Santiago y La Vega, han sido los sitios en donde los terremotos mayores daños han causado en la historia de la isla española, desde el período colonial hasta el día de hoy. El 2 de diciembre de 1562, aproximadamente a las 8:30 de la noche, sucedió un fuerte terremoto en la región norte, específicamente en Santiago de los Caballeros, Concepción, La Vega y Puerto Plata, las cuales fueron destruidas por este. En Puerto Plata fue donde mayor estragos hizo y fue en el convento de San Pedro de Mártir, edificado en 1526, la iglesia de los Padres Dominicos. Su intensidad fue de 11 grados. A raíz de la ocurrencia del terremoto de 1946, el gobierno dominicano solicitó la ayuda a los Estados Unidos de América para realizar evaluaciones. Como parte de la misma, se recomendó la instalación de la Estación Central Sismológica en la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. La misma fue concluida en 1948 y equipada con los instrumentos más modernos de la época, contando con una estación de período corto y una de período largo, ambas de 3 componentes. Dicha estación operó de manera individual hasta inicio de los años 80, cuando se añadieron otras localizaciones de medición en la geografía nacional. El instituto fue creado mediante resolución del Honorable Consejo Universitario número 244, de fecha 18 de septiembre de 1981. De acuerdo a la Ley 147-02, es parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres.
Una de las dudas que más tenemos con respecto a los tsunamis es si se puede determinar el día que pueden ocurrir y en realidad, a pesar de los esfuerzos de muchos científicos como los geólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, biólogos y otros, hasta hoy no ha sido posible predecir la ubicación, hora o tamaño de un terremoto o tsunami en una región específica. Es hora de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Te atreverías a ayudarme a contestar este verdadero o falso? Tranquilo, sé que estás preparado para eso y mucho más. Vamos a iniciar. El 4 de agosto de 1946, un fuerte tsunami azotó la isla de Santo Domingo. Repito, el 4 de agosto de 1946, un fuerte tsunami azotó la isla de Santo Domingo. La respuesta es verdadera. Número 2. El triángulo de la vida fue propuesto por Douglas Cobb. Repito, el triángulo de la vida fue propuesto por Douglas Cobb. La respuesta es verdadera. Muy bien. Número 3. Las provincias donde más fuertes se han sentido los terremotos de la isla son Santiago y Santiago Rodríguez. Repito, las provincias donde más fuertes se han sentido los terremotos de la isla son Santiago y Santiago Rodríguez. La respuesta es falsa, ya que los terremotos más fuertes de nuestro país se han sentido en las provincias de Santiago y La Vega. Número 4. ¿Un tsunami suele darse por la caída de un edificio? Repito, ¿un tsunami suele darse por la caída de un edificio? La respuesta es falsa. Un tsunami es una serie de enormes olas oceánicas creadas por algún desorden submarino. ¿Viste que es muy fácil aprender desde casa? Si le prestamos la debida atención y el interés adecuado, serán mucho más los aprendizajes que obtendremos. Pero eso depende de qué tanto quieras aprender, mi querido estudiante. Y sabemos que te esfuerzas cada día por dar lo mejor de ti. Es hora del dato curioso del día. ¿Sabías que la palabra dominicana proviene del latín dominicus, que significa domingo? Esto se debe a que el país y la capital deben su nombre a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos. De acuerdo con las teorías históricas más aceptadas, el almirante Cristóbal Colón habría elegido ese nombre porque el día que llegó a la ciudad se celebraba una fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo fue conocida por ser la primera sede del gobierno colonial español en el Nuevo Mundo. ¿Y este dato, ya lo sabías? Son muchos los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de este tema, pero hay algo que no podemos dejar de repasar y son algunas de las reglas de seguridad en caso de un tsunami. Debemos de tener en cuenta una logística clara. Agáchese, cúbrase y sujétese. Salga de las zonas de peligro. Muévase a un lugar alto y alejado de las costas. Suba a un tercer piso o uno más alto si puede. Quédate en la zona hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el peligro, lo que puede tardar muchas horas. Así como estas reglas de seguridad son importantes, existen muchas otras que nos ayudan a prevenir situaciones catastróficas, por lo cual debemos tenerlas bien presentes, como lo hacemos actualmente para prevenir los contagios. ¿Sabes cuáles son las reglas que debemos seguir, verdad? Lavar nuestras manos constantemente. Usar mascarilla durante todo el día y en cualquier lugar, tapando nuestro rostro por encima de la nariz y mantenernos en casa
todo el tiempo que nos sea posible para evitar adquirir el virus. Chicos, ¿cómo se llama la clase? La fascinante clase de Ciencias Sociales. Por eso el día de hoy vamos a tener un momento muy interesante. Ya que estamos hablando de las emergencias como son los terremotos, es bueno saber qué institución nos cuida a nosotros y nuestras familias. Por eso está en nuestra aula a distancia el Mayor General Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Bienvenido, Manuel. Buenos días, profesora. Muy buenos días a todos los estudiantes. Aquí estoy a su orden. ¿Cuál es la función del COE? El Centro de Operación de Emergencia fue creado mediante un decreto, el 360 del año 2001, y ratificado por la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo. La función principal del Centro de Operaciones de Emergencia es coordinar las acciones de preparación y respuesta ante desastres del país y además posee la vocería del gobierno en situaciones de emergencia. ¿Cuáles son las emergencias más comunes de las cuales nos protege el COE? Bueno, el Centro de Operación de Emergencia, además de coordinar las acciones de preparación y respuesta, tiene a su cargo también lo que son los operativos de Navidad, Semana Santa, el 21 de enero, que en esta ocasión, producto de la pandemia, pues la Iglesia ha pedido a la feligresía darle seguimiento a través solamente de las misas que se harán a través de streaming. Entonces, en esta ocasión, nosotros como Centro de Operación de Emergencia solamente vamos a estar pendientes de lo que es el tránsito durante el feriado que vamos a tener del 21 de enero. Pero además de todas estas acciones, nosotros coordinamos lo que es la parte de los terremotos, la parte de los tsunamis. Nosotros somos proclives a tener terremotos y tsunamis, puesto que tenemos en nuestro país 14 fallas sísmicas y estamos en medio de 5 placas tectónicas. Además también de las amenazas que tenemos a los incendios forestales, somos proclives a inundaciones y también a deslizamiento de tierra. Sí, eso lo hemos visto ya en la clase. Manuel, recientemente no hemos tenido ni terremotos ni tsunamis. ¿Qué acción haría el Centro de Operaciones de Emergencia si sucede uno, que Dios no lo quiera? Así es, que Dios nos libre. El más reciente que tuvimos fue en el año 2003, el terremoto que provocó situaciones tanto en Santiago como en Puerto Plata, y haciendo una mirada retrospectiva a lo que ocurrió en el año 1946, cuando provocó inclusive ese terremoto un tsunami que afectó el poblado de Matanza en María Trinidad Sánchez. En ese sentido, como Centro de Operaciones de Emergencia, en el año 2009, con el asesoramiento técnico del Comando Sur de los Estados Unidos, pues hicimos el primer plan de contingencia para terremotos. Desafortunadamente, en el año 2010, en enero específicamente, ocurrió el sismo que provocó la situación en Haití, y nuestro país y el Centro de Operación de Emergencia, las instituciones que lo conforman, sirvieron de plataforma para organizar la respuesta que se dio en la hermana República de Haití. Hemos venido trabajando, actualizando estos planes, y ya el año pasado lo actualizamos conjuntamente con las Naciones Unidas, el plan de terremoto nuestro, al igual que también nuestro plan de huracanes. Manuel, aparte de los desastres naturales, ¿el COE combate el COVID y cómo? Bueno, el Centro de Operación de Emergencia, como coordinador de lo que es la respuesta en el país, pues también apoya al Gabinete de Salud en la parte de los traslados de los pacientes. Nosotros en el año 2007 empezamos a trabajar lo que son las amenazas bacteriológicas, químico y nuclear, lo que ya nosotros llamamos NBQR. En ese sentido, la letra B, que es la biológica, nosotros tenemos una gran preparación como país y como centro de operaciones, incluyendo que cuando en marzo se detectó el primer caso con el tema de la pandemia, en marzo del año pasado, pues nosotros como centro de operación de emergencia teníamos los equipos para poder hacer frente a la situación que se presentaron en el país, y teníamos un personal entrenado tanto en el Ejército de la República Dominicana como en la Defensa Civil y otras instituciones más que componen el Centro de Operación de Emergencia, y hicimos los primeros traslados de los pacientes y también, desafortunadamente, de las personas que murieron.
¿Cuál es el objetivo del estado de emergencia y qué función tiene el COE en dicho proceso? Bueno, el estado de emergencia es una facultad que se le otorga a la Presidencia de la República mediante una ley que aprueba siempre el Congreso cuando es sometida por el Poder Ejecutivo. Y naturalmente, cuando se le da esa autorización a la Presidencia de la República, se emiten decretos que señalan el tema del toque de queda y de las acciones que deben observar no solamente la población, sino también las instituciones del gobierno. En ese sentido, el Centro de Operación de Emergencia apoya al gobierno a través de una plataforma, que es el Aterico 462, y desde esa plataforma el Centro de Operación de Emergencia pues escucha a la población con llamadas que hacen, preguntando qué hacer en caso de situaciones de síntomas, en caso de que necesite un traslado de una persona que está en su casa y necesita ser llevado a un hospital, al igual que todo el requerimiento que haga el gobierno en ese sentido. Nosotros fuimos los que preparamos las duchas de contaminación que están en todos los hospitales del país, al igual que también teníamos en el Estadio Quisqueya un punto de descontaminación de todas las ambulancias del país. En ese punto convergían todas, pero como disminuyó por las acciones que ha venido llevando a cabo el gobierno, el tema del COVID, entonces ese punto ya lo descontinuamos y solamente estamos haciendo las descontaminaciones en los hospitales del país, que fueron duchas preparadas por los técnicos nuestros y naturalmente con el asesoramiento técnico del Comando Sur de los Estados Unidos. Manuel, ¿cuántas instituciones integran al COE en una emergencia? Ahora mismo tenemos unas 25 a 26 instituciones que lo conforman. Naturalmente, toda la fuerza viva del país, las ONG y el sector privado se integran cuando el Centro de Operación de Emergencia se activa. Manuel, ¿cuán importante es que nuestra población escuche y acate las orientaciones del COE? Es sumamente importante. Y es por eso que nosotros como Centro de Operación de Emergencia siempre venimos insistiendo en que, como lo están haciendo ustedes en estos momentos, la currícula de las escuelas se ha llevado el tema de gestión de riesgo para que la población en sentido general pues aprenda a observar lo que son los lineamientos de los organismos de protección civil. Y no hay mejor multiplicador que un estudiante en su casa. Cuando los niños aprenden, cuando los jóvenes aprenden a manejar las emergencias, pues multiplican esto en sus casas y sus padres también conjuntamente con ellos pues reciben esas informaciones y reciben esos lineamientos de protección civil que nos permite a nosotros naturalmente tener una mejor eficiencia al momento de trabajar. Ahora bien, ¿qué nos recomienda para casos de emergencia y para estos momentos en el que estamos combatiendo el COVID? Bueno, las recomendaciones siempre van tendentes a sensibilizar a la población y eso lo está haciendo muy bien el gobierno central a través del Gabinete de Salud que preside nuestra señora vicepresidenta Raquel Peña, al igual que el Ministerio de Salud. Hay que seguir esos lineamientos, entender que el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el uso de gel desinfectante, el lavar las manos, es lo que nos va a ayudar a nosotros a prever el tema del contagio. Y hasta que nuestro país, pues, con las gestiones que está haciendo el superior gobierno, pues pueda vacunar la población, pues debemos seguir insistiendo en estos lineamientos y en que la población lo entienda, porque es la mejor forma de preservar su vida. Muchas gracias al general. Ha sido un honor que usted le responda estas preguntas a nuestros estudiantes. Y en nombre de ello y nuestro equipo de trabajo y de todo el país, le agradecemos a usted y a todos en el COE el gran esfuerzo que hacen para salvar nuestras vidas. Recuerda que debes ir trabajando el producto final, un artículo de opinión. En el tercer paso te recomendamos uso de conectores de adición. Además, asimismo, en adición, de ejemplificación, por ejemplo, a saber, y de explicación, esto es decir, en otras palabras, para ampliar las informaciones sobre el tema y o problema que se desarrolla. Uso de conectores de recapitulación, en síntesis, en definitiva, en resumen, el cual lo puedes utilizar para presentar las conclusiones del artículo de opinión. Uso de conectores en el cierre. Finalmente, en conclusión, para finalizar, por último,
Esto para indicar la terminación del artículo de opinión. Como ves, hoy estuvimos tratando el tema de los tsunamis y algunos de los ocurridos en nuestro país. Nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos tu especial atención. Un fuerte abrazo. Recuerda cuidarte manteniendo el distanciamiento, lavarse las manos frecuentemente y mantenerte en casa preservando tu salud y la de los tuyos. Adiós.